Gracias, Señor, te damos un día más por este hermoso y especial día, donde la palabra que pones para enseñar en este devocional nos lleva a reconocer que la encarnación no fue un accidente, sino fue el plan eterno de Dios para mostrarnos su amor, para salvarnos, para restaurar nuestra relación con Él. Cristo vino no solo a morir, sino a vivir entre nosotros, para que podamos ver en Él el modelo perfecto del propósito de Dios para la humanidad. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional, el origen y consecuencias del pecado. La palabra que nos respalda esta mañana está en Génesis 2, 16, 17. Dice la palabra, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Preguntémonos hoy, si nosotros estamos usando nuestra libertad para honrar a Dios o para estar alejados de Él. Hoy, el árbol es toda decisión donde Dios ha puesto un límite y la obediencia nos protege y nos guarda en su propósito. Preguntémonos por qué Dios colocó un árbol en el huerto para después prohibirle a Adán que comiera de él. Dios quería que Adán lo obedeciera, pero le dio libertad de elección. Entonces, sin una alternativa, Adán habría sido como un prisionero y su obediencia habría sido superficial. Los dos árboles le representaban un ejercicio de decisión, de recompensa. Si elegía obedecer o desobedecer, traería tristes consecuencias. Por lo tanto, cuando usted se enfrenta con esa alternativa de lo que la palabra le dice y lo que usted cree hacer, elija siempre mejor obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios generoso. Dios primero da permiso y da un permiso amplio. Decía la palabra, de todo árbol del huerto podrás comer. Y esto es lo que muestra su bondad, esto muestra la libertad para el hombre. No creó al ser humano con escasez, lo creó con abundancia. Pero también tiene un límite para probarnos la obediencia. El mandato de no comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no lo hacía por maldad, sino para establecer un principio de obediencia y de confianza en Dios. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, sino elegir obedecer la palabra del Señor. Por eso, una persona que camina por este mundo sin conocer de la voluntad de Dios está en desobediencia. Otra situación es que eso nos trae a asumir una consecuencia clara, la muerte. Y dice, ciertamente morirás. No solo está significando una muerte física, está significando una muerte espiritual. Era la separación de la comunión con Dios. Desde ese momento entró el pecado al mundo y con él la corrupción, con él el dolor, con él la muerte. Así lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el origen del pecado en la humanidad entró en el mundo por medio de Adán. Y lo dice en Génesis 3. Antes de la caída, el hombre estaba disfrutando de una comunión perfecta con Dios, pero la consecuencia del pecado fue la muerte.
La muerte espiritual es la separación de Dios y la muerte física es el resultado de haber entrado en el pecado. La humanidad quedó bajo una condenación y por eso el alcance universal del pecado dice, así la muerte pasó a todos los hombres, todos heredamos la naturaleza pecaminosa, por cuanto todos pecaron. No solo lo heredamos del pecado de Adán, sino que también lo confirmamos hoy en día con nuestras propias acciones. Pero ¿qué nos enseña la palabra esta mañana? Que Dios nos da la libertad con responsabilidad. La obediencia trae vida y la desobediencia trae muerte. La vida humana necesita dirección divina. No basta con conocer lo bueno y lo malo por nuestra cuenta. Necesitamos depender de la voz de Dios para tomar decisiones. Y lo otro, Cristo restaura lo perdido. Así como por Adán vino la muerte, por Jesús ha venido la vida eterna. Lo dice Romanos 5, 18, 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La transgresión de Adán, por un solo acto de desobediencia, toda la humanidad heredó el pecado y la condenación. Adán es la cabeza representativa de la humanidad caída. Pero no nos podemos quedar con ese linaje de Adán. La justicia de Cristo ha venido por solo un acto de justicia. Por eso la obediencia perfecta de Jesús, culminada en la cruz, es donde se abrió la puerta a la justificación para todos, para ser liberados de la obra del maligno. Cristo es la nueva cabeza representativa de una humanidad redimida. Entonces vemos el versus, desobediencia contra obediencia. Adán, por su desobediencia, todos llegamos a ser pecadores por naturaleza, pero en Cristo, por su obediencia hasta la muerte, muchos han sido declarados justos delante de Dios. Entonces, este contraste entre Adán y Cristo nos llevó a heredar condenación, pero Cristo nos ha ofrecido la justificación. En Adán hay muerte, en Cristo hay vida eterna. Por eso el poder de un solo acto, una sola desobediencia trajo ruina al mundo, pero una sola obediencia, la cruz, trajo salvación eterna. Y esto muestra la seriedad del pecado y la grandeza de la gracia. La obediencia de Cristo es nuestra esperanza. No somos justificados por nuestras obras, sino por la perfecta obediencia de Jesús. Nuestra justicia viene de estar en Él, no de nosotros mismos. Necesitamos reconocer que en Adán fui pecador y condenado, pero en Cristo he sido justificado y nuevamente vivificado. Estoy llamado a responder con gratitud por esa obra, viviendo como en obediencia, no para ganar la salvación, sino porque ya la he recibido para mantenerla. Debo descansar en la obediencia perfecta de Cristo, no en mis esfuerzos limitados. Por eso la palabra nos enseña que Adán nos lleva a la condenación, pero Cristo, el segundo Adán, nos ha llevado a la justificación y a la vida eterna. Por eso necesitamos entender que Génesis 2, 16, 17 establece el problema del pecado que trae muerte. Pero la encarnación de Cristo es la respuesta de Dios de hacerse hombre para obedecer donde Adán falló, cargar con nuestra condena y abrirnos el acceso a la vida eterna, la relación directa con Dios. No olvide compartir esta palabra que ha de ser de edificación para muchos. Bendiciones.